Hola a todos, bienvenidos a Relatores. Mi nombre es Jorge Barba y soy su anfitrión. Este sería el episodio número 23 y hablaré el día de hoy acerca de un libro que hice titulado Muñoz de la Barba y que habla en su totalidad acerca de ese linaje de la Nueva Galicia. Sin más preámbulo, vamos al grano de este episodio. Muñoz de la Barba. Lo terminé este libro a finales del 2023 y en principios del 2024 lo puse por un tiempo a la venta. Estuve muy contento yo con este libro ya que hizo todo lo que tenía yo programado hacer en él, ¿no? Y agregar la información que más podía acerca de todos los linajes Muñoz de la Barba en la Nueva Galicia, además de incluir ciertas cosas como para agarrar el contexto histórico, ¿no?, de los Barba. No me fui hasta los Barba romanos porque no quise salirme de la posibilidad de la coincidencia en el linaje, ya que si te vas hasta los Barba romanos, no, es imposible siquiera el pensar de que puedan ser el mismo linaje que digamos que don Muño Barba, el cual en el año de 930 residía en alguna parte de Logroño que se llamaba el Villar de Muño Barba. Entonces, todo esto es simple y sencillamente continuando un poco lo que es el folclore, la mitología, que a través de los años los cronistas en España han hecho, y pues lo continuamos como un honor, ¿no?, un tributo hacia ellos, porque al final de cuentas no puedes tú llegar a ni siquiera tener la vaga posibilidad de pensar que puedes unir el linaje de este tiempo o de hace 500 años con linajes tan viejos como en el siglo X o vaya en la Roma, ¿no? Imposible, es soñar eso. Lo agrego en la forma en que de Muño Barba se puede tomar que muy posiblemente García Rodríguez Barba o García Rodríguez Barba, el que fue el mayor de Castilla, pues se puede decir, el Merino Mayor de Castilla, se puede decir que eso fue como uno de los primeros y los más viejos que se documentan, pues puede haber una posibilidad de que el Barba haya continuado en la familia, no precisamente por el linaje paterno, pero en una posibilidad. Y agrego un pleito fenomenal que es de don Pedro Barba, hijo de Ruy Barba Mozo, contra el monasterio de Sahagún en el año de 1404. Porque los Barba, a través de los años, los que llevaron el apellido Barba, ahora continuó, imposible determinar si los Muñoz de la Barba por linaje son de los mismos. Eso es imposible. Existe la posibilidad de que por herencia de una manera o de otra haya llegado el apellido, pero no por linaje, no. Hay que ser honestos. Eso es demasiado bueno para ser verdad. Pero bueno, aquí este señor Pedro Barba tenía sus tierras y eran los señores de Villavicencio por su abuelo, don Ruy Barba, y tuvieron unos pleitos buenos con los vasallos que tenían y todo eso. Y lo documenté porque es una maravilla leerlo y ver el cómo en siglos y siglos después continuaban los mismos problemas, nada más se cambiaban de territorio básicamente. Entonces es una maravilla. Y aquí ya hago algo acerca de los genealogías de los señores de Villavicencio, donde dice don Ruy Barba el Viejo nace y tiene a su hijo, el primogénito, que se tiene documentado, porque no sabemos si hubo más, Juan Barba y después Ruy Barba el Mozo, que casa con doña Teresa Ortiz Calderón, de la cual se cree
que es de donde nace el escudo de armas, este famoso de los Barba, que tiene los castillos y los calderones, que sería por el calderón en todo caso. Esa es una posibilidad también, no se puede saber. ¿Por qué? Porque también era muy deliberada la forma en que utilizaban ellos los escudos de arma y eso. Obviamente sí eran otorgados en ciertas formas a personas por hazañas, como lo vemos en la conquista y todo eso, pero no podemos saber exactamente los muy antiguos como esos. Y además, como pertenecían al linaje, podían llevarlo diferentes integrantes de ese linaje, aunque no llevaran el apellido. Es por eso que hay un cierto tipo de escudo de armas, como puedes decirlo, con un castillo, y que diferentes apellidos aparezcan con ese. ¿Por qué? Porque si descendían de la persona a la que se le otorgó las armas, y aunque ellos tomaran diferentes apellidos, al pertenecer a ese linaje les pertenecía el escudo y lo podían ellos llevar a cabo y a través del tiempo utilizarlo. Y eso es lo que hace de que sea la coincidencia hoy en día que vemos y decimos, oye, qué curioso que este se parece a este y este es igual a este y no tenga nada que ver, no tiene nada que ver hoy en día, pero cientos y cientos de años atrás, sí. Y aquí ya lo aterrizo con la posibilidad, porque en este libro de Muñoz de la Barba estaba totalmente casado yo con la gran posibilidad de que los Muñoz de la Barba tuvieran origen en la villa de Guadalcanal, la cual aún sigue una posibilidad, pero después de verlo de Úbeda, ya la tengo en un 50-50 si bien nos va. Y ya digo, en la villa de Guadalcanal, don Diego Barba, padre que fue de Rodrigo Barba, es técnicamente el geniarca de los que llevaron el Barba. ¿Por qué digo geniarca? Porque es el que estaba allí más viejo que tenemos conocimiento. Tuvo que haber más, posiblemente. El problema yace en que Diego Barba pudo haber tenido 5 hermanos y ninguno de sus 5 hermanos haber sido de apellido Barba, ¿no? Haber sido Sancho López, Sancho Ramírez, Sancho García, García Sánchez, lo que quieras. Y sus descendientes podrían haber optado en, déjame pongo yo Barba, porque no quiero ser Sánchez. Y ya, el mismo caso con Diego Barba, pudo haber sido él Diego Barba y todos sus descendientes, ninguno haber continuado el Barba. Así de fácil. Y eso hace que en la genealogía sea tremendo lío para nosotros. Aquí explico ciertas cosas que continúan en cierta manera reales y el problema que tengo con esto de la genealogía, pero que han evolucionado un poco ya que va teniendo uno más conocimiento y vas analizando en diferente forma. Digo, algo que me llamó mucho la atención sobre la presencia de los Barba en la villa de Guadalcanal y de los que eventualmente emigraron a Indias para ser conquistadores, viejos pobladores, comerciantes y figuras importantes en Indias, sería cómo es que, aunque llevaban el apellido compuesto en la mayoría de los casos, solo se referían a ellos como fulano Barba, ¿no? Por ejemplo, don Luis Muñoz de la Barba, hijo del geniarca Barba en la Nueva Galicia, que sería don Francisco Muñoz de la Barba, era referido como Luis Barba en muchos de los casos. Para mí, esto es una clara señal de la pertenencia al solar de los Barba, señores de Castrofuerte. Posiblemente en Guadalcanal sí, pero aún así existe, hoy en día ya lo puedo decir honestamente, una tremenda posibilidad que no. Es un 50-50 cuando bien nos va, porque la cosa se complica con la conversión de una cantidad ridícula de cristianos nuevos. ¿Y a qué me refiero cristianos nuevos? El problemota en España no solamente son los judíos o los moros que invadieron España, es la cantidad tremenda
de cristianos que eran arianos y que cuando llegan los musulmanes, el Islam, como en su esencia y en su forma primaria, el Islam es literalmente es un bastardo de una herejía cristiana, porque esa es la realidad histórica. Y pues, los arianos se encontraron con sus hermanos perfectos en la bastardía y hubo muchas personas que cambiaron su religión y se convirtieron musulmanes. Y hubo aparte muchos que eran los mozárabes, ¿no? Los que pertenecieron y continuaron siendo cristianos, pero estaban acatados a leyes ya eh, del mismo Islam, en la forma en que tenían que pagar ellos el nombre se me fue, de que era un pago o un impuesto por poder ellos residir ahí sin problemas. Entonces, cuando ya está la reconquista, todo ese tipo de personas eran ya los que se les llamaba en cierta forma a los que se volvían a convertir, porque ellos ya después de que expulsaron a los árabes, se puede decir, y levantaron la mano y decían, ay, espérate, mis ancestros eran cristianos viejos, las consecuencias, las circunstancias, lo que tú quieras. Y sí, bienvenido de nuevo, pero eras catalogado como un vuelto a convertirse. Y en el caso de los judíos, pues ellos eran conversos porque los judíos ellos son el claro ejemplo de así, ponme donde me pueda acomodar, no me interesa. Porque al final de cuentas, cualquier persona que crea que el judaísmo es una religión así, que es así, crucifícame antes de que la pierda, está mal informado. Ellos se acomodan al mejor postor y a través de los años han sido las personas más sobresalientes en todo por lo mismo, porque se adaptan, se modifican, se integran y sobresalen. Bueno, eso es nada más en superficial. Entonces, ¿qué voy? En las villas y en los lugares existían personas que llevaban los mismos apellidos, aunque no pertenecían a los mismos linajes. ¿Qué quiere decir? Que existe la posibilidad de que en Guadalcanal hubiera barba que tenían ascendencia judía, posiblemente, o mora. Lo mismo se puede decir Hermosillo, que podrían haber sido moros o judíos, posiblemente. Es una realidad y se tiene que también resaltar, porque si vamos a ser honestos en eso, pues tenemos que contemplarlo como una posibilidad. Y continuando dice, es posible que don Rodrigo Barba fuese el primogénito de los hijos de Diego Barba, razón principal por la cual debió de tener suficiente capital para hacer cumplir su estatus de hijo de algo después de que se le agregó a un padrón de pecheros en la villa de Guadalcanal por el año de 1495. Y aquí ya agrego varios de los censos que se conocen y aquí aparece ya Rodrigo Barba, ¿no? Aquí en el año de 1505, en un encabezamiento de rentas de poder de Perillanes de Gonzalianes y Rodrigo Barba, vecinos de Guadalcanal, contra Gonzalo de Palencia. Y continuamos en muchos detalles, lo insisto, muchos detalles. Quise hacerlo de la mejor manera posible para tener un testimonio acerca de todo lo que había yo investigado. Hice esta paleografía que me costó, pero que se me hace una chulada porque es básicamente es la ejecutoría que hace Rodrigo Barba en 1476 en Guadalcanal para demostrar que era hijo de algo y que fue armado por el rey Fernando el Católico, ¿no? En el día 22 de noviembre del año de nuestro Señor Jesucristo de 1476, en la Cancillería de la Ciudad Real, se da la ejecutoría de nuestro Señor por la gracia de Dios, don Fernando II el Católico. Para hacer constar que Rodrigo Barba, vecino de la villa de Guadalcanal, fue caballero hijo de algo, esto se dijo en el siguiente tenor. Y ya dice, don Fernando, por la gracia de Dios, todo lo que
tú digas. Y aquí agrega, ¿no? Entre Rodrigo Barba, vecino de la Villa de Guadalcanal, y su procurador en nombre de la parte, el bachiller López del Odio, nuestro procurador, los cuales pecheros de Guadalcanal decían, no, este no es hijo de algo, este nunca ha sido, este es una persona que tiene que pagar pechos como nosotros. Y ya le he aquí declarado el ser tal caballero armado e hijo y nieto de caballeros, y debe de gozar las honras, franquezas y libertades que gozan y deben de gozar los tales caballeros, hijos y nietos de caballeros, y no ser obligado a pechar ni contribuir en ninguno ni algunos pechos, ni de las ramas de pecheros reales ni consejiles. Y agrega más y así. Y me voy hasta donde lo nombran, precisamente donde agrega el protocolo que llevó el rey cuando lo armó el caballero para continuar. Porque si no se hace esto, a mí yo encantado, pero lo ha roto un video de 6 horas. Que dice... secretario del Rey Nuestro Señor le dice escribir por su mandado, consejo, alcaldes, regidores, caballeros, escuderos, oficiales, hombres buenos de la villa de Guadalcanal, y cada uno de vosotros, especialmente parientes, grandes amigos, sabed que por carta y mandato del Rey Nuestro Señor, armamos caballero a Diego Barba. Este es el padre de Rodrigo, vecino de la villa, el cual, de más de aquello, es hombre hijodalgo, conocido, como sabéis, por ende, por la presente voz mía, damos de parte del maestro mis órdenes, que le guardasen y hagan resguardar las honras, gracias, franquezas, excepciones y libertades de que gozan y han y deben de gozar y ser guardadas a los mis hijodalgos, caballeros armados por el rey. Este es cuando arman al padre, ¿no? Y ya después aquí continúa, cuando es al hijo, ok. El dicho señor rey armó caballero al dicho Rodrigo Barba, en que su alteza dio con una espada sacada en Lima de la cabeza del dicho Rodrigo Barba, y le dijo que Dios nuestro Señor, el apóstol Santiago, lo hiciese buen caballero, y lo santiguó y lo envió en paz. Maravilloso. Esta es la razón principal por la que yo agrego eso, porque esto es son cosas históricas para los de el apellido, ¿no? Continuó, el apellido, y todo eso constaba en la ejecutoría de este Rodrigo, y después de su bisnieto o tataranieto, don Pedro, y aquí el documento original, ¿no? Don Pedro de Acosta y Barba, el cual hace todo esto para que conste de lo de su abuelo, porque a él ya cuando pasa a otras poblaciones, pues lo quieren poner a pechar, y dice, no, tengo que demostrarles yo que soy descendiente por línea recta de varón de Rodrigo Barba, y soy hijo de algo de sangre y de solar conocido de los Barbas de Castro Fuerte. Y pues no necesariamente de los Barbas de Castro Fuerte, pero de los mismos Barbas que eventualmente en Castro Fuerte fueron los que sobresalieron, ¿no? Y aquí ya digo de Guadalcanal a Indias. Insisto, esto es antes de mis investigaciones sobre los de Úbeda, en los cuales están al 50-50 de posibilidad, para sorpresa mía. Y le doy gracias a Dios de que yo fui, yo mismo, en cierta manera me refuté y me puse en guardia, porque qué tipo de investigaciones tan difíciles de llevar a cabo, la verdad. Por muchos años creyeron y creímos que el apellido compuesto de Muñoz de la Barba dio inicio en la Nueva España. Para ser más precisos, con el matrimonio conformado de don Alonso Hernández de la Barba y de su legítima esposa, doña Lucía Muñoz. Hace 10, 12 años, 13 años, ¿no? Atrás, recuerdo hablando con Francisco Javier
de la Mora Barba, el que tiene el grupo de Barba Mexicanos, en el cual soy miembro y espero compartirles esto y que sepan que él tenía conocimiento de la posibilidad de que a don Alonso Hernández de la Barba y su esposa Lucía Muñoz fueran los padres o abuelos, cuando bien le iba de nuestro ancestro Francisco Muñoz de la Barba, cosa que por muchos años lo barajeamos como si tiene que ser eso, ¿no? Y que el apellido se compuso, obvio, del Barba de don Alonso Hernández de la Barba y el Muñoz. ¿Qué más queremos, no? Lo tenemos en Puebla. De Puebla se nos van tanto a Guadalajara, a San Luis Potosí, a Zacatecas y el mismo a Santa María de los Lagos. Bastantes personas, los Barba pueden ser la siguiente familia. Y cosa que es muy posible hoy en día todavía poderlo ver de esa manera, puesto que todo es posible sin 2 o 3 documentos que sean de primera mano. Un documento de Francisco Muñoz de la Barba en donde él diga, no, pues mis padres, yo soy de aquí, yo soy de allá, o una tercera persona que diga, no, pues fulano de tal, o sea, Francisco Muñoz de la Barba es de aquí y de allá, sus padres fulano, eso. Sin eso, todo esto tiene la misma posibilidad y es lo que hace que sea agridulce la investigación, pero a la vez, si no se agotan las posibilidades, ¿cómo le hacemos? Pues, o sea, nomás abandonamos esto. Entonces, eso quiere decir que no nos importa la genealogía. No, y si me importa, entonces lo hago, ¿no? Esta conclusión en el origen del apellido compuesto Muñoz de la Barba en la Nueva España era claramente concluida en la notoria costumbre de aquella época en fusionar los apellidos, ligados a linajes antiguos para dar memoria y honra a la procedencia de ellos. Sin embargo, cualquier apellido compuesto puede tener origen en un matrimonio específico y coincidir con, con otros sin tener relación con el mismo apellido, compuestos de otro linaje, ¿no? Como él es el dado caso de un González que se case con una Hermosillo y sus hijos ya van a ser González de Hermosillo, digamos, y no sean de los González de Hermosillo. Y tú tienes ya un linaje que lleva un apellido compuesto y una persona que apellida González de Hermosillo, pero no pertenece al linaje, pero el apellido lo tiene. Entonces así, ¡oh, peor! Y continuó, algo que siempre me llamó la atención entre las familias de la Puebla de Los Ángeles, que llevaron el apellido Barba, es que su apellido compuesto, como los Hernández de la Barba, García de la Barba, Muñoz de la Barba, Sánchez de la Barba, Díaz de la Barba, es el hecho que a diferencia de los Muñoz de la Barba, en la Nueva Galicia, descendientes de Francisco Muñoz de la Barba, es el hecho que en ningún documento ni protocolo se les nombra en la forma alterna de los Muñoz de la Barba a solamente Barba. O sea, ¿a qué voy con eso? Es, en Guadalcanal o Muñoz de la Barba se le podía llamar como Barba nada más. En Santa María de los Lagos, en Jalos, Tepa, a un Muñoz de la Barba se le podían decir de la Barba o Barba. En Puebla, todos estos que eran descendientes de estos Barba de Guadalcanal, no, curiosamente, o se les ponía todo el apellido compuesto o el primero. Digamos, Gaspar Hernández de la Barba, el cual era hijo de Alonso Hernández de la Barba, y que casó con doña Magdalena Cano de Villegas. A él le decían, y él firmaba como Gaspar Hernández. Y en uno que otro le decían Gaspar Hernández de la Barba, pero nunca lo mencionaban como Gaspar Barba. Y en la Nueva Galicia, con nosotros, los Muñoz de la Barba aparecían como Barba solos o de la Barba o Muñoz de la Barba. Pero en sí se les conocía como el linaje de los Barba. Entonces esa es la diferencia que hay entre los de Puebla y los de la Nueva Galicia. Sin embargo, en Úbeda existe el mismo fenómeno que se da en Jalos. Es por eso que en mi episodio sobre los criados de Fray Juan del Valle expongo todos esos detalles y es cuando pierdes la cabeza en esto de la genealogía y haces que
que sea una pesadilla, pero vuelvo a lo mismo. ¿Se hace o no se hace? No hay algo intermedio. ¿Qué quisiera uno? Algo fácil. Pero si hace 15 años yo, cuando empecé a buscar puesto que hubo ya acceso, empecé a buscar lo de los niños de la barba, me lo hayan puesto, aquí está todo, lo haya cogido y lo haya visto y lo haya aventado. Y haya dicho, ya lo sé, con permiso, y me voy a dedicar a expulgar hormigas. Sin embargo, no está, y la sensación y la necesidad de encontrar esa ha hecho que sea esto más que un vicio, una loca necesidad. Muy amada, pero muy loca la necesidad. Y aquí yo hablo acerca, como doy el ejemplo, de los dos Barba que están en Puebla de Los Ángeles y que eran procedentes y primos de Guadalcanal, que se trata de García, bueno, estos son los hijos, ¿no? Alonso Hernández de la Barba, el esposo de Lucía, era hijo de García Hernández de la Barba y de María Sánchez. Martín García de la Barba, esposo de doña Inés Martín, era hijo de Diego Hernández de la Barba y de doña Francisca Hernández la Calva, como yo. Y ellos ambos eran hijos de un Hernández de la Barba preciso. ¿Ok? Y como en Guadalcanal estaban los García de la Barba, Muñoz de la Barba, y los Hernández de la Barba, y los Sánchez de la Barba, hacen que sea imposible determinar. Aparte que estaban nada más los que llevaban el apellido Barba. Entonces, agárrate, canijo, de terror. Pero es lo que hace bonito esto de la investigación. Entonces, todo esto lo agrego y lo resumo, porque muchas de las cosas que están aquí las había hablado ya en los otros temas, en los otros libros de los de Con el nombre de la barba, los de la Villa de Guadalcanal y así sucesivamente, ¿no? Aquí corrijo ciertas cosas que en los otros libros tenía yo puesto que la conclusión que se daba que lo tenía mal. Por ejemplo, un ejemplo gigante de cómo te quedas así increíblemente es Alonso Hernández de la Barba y doña Luisa Muñoz en 1551, si mal no me equivoco, bautizan a Hernando, su hijo, ¿no? Aquí dice 53, perdón, no digo. Hernando Hernández de la Barba fue bautizado el 30 de octubre del año de 1553. Para mi sorpresa, este Hernando no fue el que llevó el apellido compuesto de Sánchez de la Barba, como yo lo creí. En el primer libro de Con el nombre de la Barba y los de la Vida de Guadalcanal, asumí yo, porque en años posteriores al bautismo de él, estaba un Hernando Sánchez de la Barba casado con doña María Cervantes en la Puebla de Los Ángeles. Y así, Hernando, hijo de Alonso Hernández de la Barba y de Lucía Muñoz, nacido en 1553, Puebla, que tanta gente puede haber, tiene que ser Hernando, el hijo, que ya lleva el apellido Sánchez de la Barba. ¿Sí, no? No, me equivoqué. ¿Cómo me equivoco? Cuando veo yo el dote para su matrimonio de Hernando Sánchez de la Barba con María de Cervantes, él dice, hola, yo soy de Guadalcanal y mis padres son Francisco Sánchez y Catalina Hernández. Me fui para atrás. ¿Por qué? Porque así me quedó claro de que no es tan fácil como se ve. Esto me sirvió de experiencia porque ya años después ya empecé a ver muchas de estas cosas que asumía yo automáticamente porque tenía mucha lógica en no. Y me llevo el caso del cual hablaré después sobre mis investigaciones de los Franco, en los cuales concluyo en el mismo caso. Sebastián Franco, hijo de Pedro Franco y de doña Elvira, el nombre Narváez, se me fue el nombre, perdón, el cual nace en 1568 y se cree que
por muchos años que era nuestro ancestro, el que llevó el apellido compuesto de Franco de Molina, nace en la Ciudad de México y después bautiza 30 años después hijos en la Ciudad de México con su señora Luisa de Montoya. Pues una cosa lleva a la otra, ok, Pedro Franco, Sebastián Franco, 30 años después hijos, bautizándolo en la misma área. ¿Tiene que ser el mismo? No, no es el mismo, es un homónimo. ¿Y cómo lo sé? Lo sé porque la investigación me lo develó con los documentos, aparte la experiencia de que, espérate, es más complicado de lo que se ve. Mucho más complicado de lo que se ve. ¿Y por qué hago este tipo de podcast y hablar que la gente puede escuchar 5 minutos y decir, no, ¿sabes qué? No tengo tiempo para eso. La verdad que se ocupa tiempo para esto. Esto es casi como estar en una escuela. Peor que eso, es una cosa que a veces es abrumadora y que dices tú, de veras que tengo que poner atención y es lo que la gente a veces tenemos menos, la atención. Bueno, y aquí agrego todos los hijos y hago lo más posible para aclarar acerca de los de la Puebla, ¿no? Y que aquí ya pongo en contexto lo de Guadalcanal, como los Barba, los Conde, los Pava, Cote, Remusgo, Bastida, Bonilla, por decirlo así, hacían lo mismo con los apellidos que a los Barba. Hay un Hernández Conde, hay un Hernández de la Pava, hay un Hernández Cote, hay un Hernández Remusgo, hay un Hernández Bastida, hay un Hernández Bonilla. Hay un González de la Pava, hay un González Cote, hay un González de Remusgo, González de Bastida, González de Bonilla. Hay un Muñoz Cote, hay un Muñoz Remusgo, Muñoz de la Pava, Muñoz Bastida, un García Remusgo, un García Bastida, García Cote, García de la Pava, un Sánchez Remusgo, un Sánchez Bastida. O sea, entonces llevaban un apellido en particular, que sería el mote, como le llaman en Guadalcanal hasta hoy en día. Hoy en día yo pertenezco a un grupo en Guadalcanal que se llama ¿Y de qué mote eres tú? Y es precisamente eso. Todos son García, pero unos dicen, no, nosotros somos de los Bastida, nosotros somos de los Cote, nosotros somos de la Pava. Increíble, una maravilla. España es una maravilla, tan solo eso. Están lavados del cerebro y no les importa nada más que tragar pan y vino, pero es una maravilla porque conservaron y han conservado todo eso sin saber si importa o no. Nos importa más a nosotros los genealogistas. Con permiso que me voy a echar un cafecito aquí. Para entrar en más emoción, porque eso a mí me emociona, ¿no? Entonces, hago lo mismo, ¿no? Un Barba, ya nomás agrégale el apellido patromínico y adelante. Se convierte en lo que tú quieras. Aquí es donde yo entro ya en suposiciones que después me refuté a mí mismo, pero tienes que plantear algo, porque ¿cómo se vería un libro o una investigación de alguien en la que pues no arriesga nada, no propone nada, pues no hace nada? Yo conozco muchos genealogistas que son una eminencia de genealogistas, pero no hacen nada, no investigan, o sea, no tienen investigaciones, no arriesgan nada, no sacan hipótesis para no tener que refutarse ellos mismos y voltear a ver investigaciones y decir, caramba, ¿por qué estaba pensando eso? Porque en ese momento era lo que concluías. Es por eso que honramos a los que nos presidieron antes, con todos los errores que hoy en día les vemos, porque en su momento, no porque eran estúpidos, en su momento los llevó a la conclusión eso. Bueno, Diego Barba, caballero de la Orden de la Banda, el cual vimos que lo armaron caballero, y hijo de algo, padre de Rodrigo Barba. Y este consta que era padre de este Gonzalo Barba, el cual hoy en día, yo ya sé, este señor en 1564 se ahorcó en Guadalcanal. Alguna razón tuvo, pero se suicidó, se ahorcó. Este Diego Barba, que fue el viejo,
tuvo después un hijo y un nieto, Diego Barba, que fueron muy prominentes en Guadalcanal, y la doña Mayor Barba, la esposa de Gonzalo de Bonilla, y del cual desciende el que eventualmente pasa a las minas de Guanajuato y que fallece ahí, que se llamó Gonzalo de Bonilla Barba, de Guadalcanal, pero casi imposible determinar el parentesco con los Muñoz de la Barba. ¿Por qué? Porque no sabemos si los Muñoz de la Barba eran de Guadalcanal. Bueno, ya para el 1530, gracias a los bautismos de Guadalcanal que me compartieron y que les agradezco infinitamente. Y les dediqué el libro precisamente de Guadalcanal, de hidalgos, conversos, honrados y pecheros, a Iván González Padilla y a Enrique Garibay Castañeda. Cuando me pasan el libro de los bautismos que ellos fueron a España y lo fotografiaron, pues ya pude yo develar muchas de las cosas que eran una suposición para mí. Bueno, y entre las primeras está que en 1530, en enero, bautizan a María, hija de Gonzalo Muñoz de la Barba, confirmando la existencia del Muñoz de la Barba desde principios del siglo XVI en Guadalcanal, como apellido compuesto. Aunque yo antes ya tenía un documento que en 1562, cuando el rico perulero, don Diego Ramos, manda un tercio de sus bienes, ya cuando fallece, a beneficio de las viudas y huérfanas de Guadalcanal, donde María Barba, la que eventualmente fue mujer de Cristóbal de Ortega, recibe un dinero como para su dote con su marido, y ella, hija de Benito Muñoz de la Barba y de Isabel García, y ya de ahí nace la historia que hice yo y que por mucho tiempo me hizo soñar de que ya había acabado yo mi tarea acerca de esto. Y aquí está, don Hernán González de la Barba y su mujer Catalina González. ¿Ok? Bautizan a María en 1560. Y ahora nos vamos al siguiente, ¿no? Juan González de la Barba y su mujer Beatriz García en 1559, ¿no? Entonces ya vemos, ¿no? Muñoz de la Barba, González de la Barba, Hernández de la Barba, Sánchez de la Barba, García de la Barba. O sea, esto no acaba, ¿no? Francisco González de la Barba y su mujer doña Ana Rodríguez bautizan a Alonso. Continuamos con Ana, hija de Francisco. Y luego aquí Cristóbal, hijo de don García Hernández de la Barba y de doña María Díaz. García Hernández de la Barba y María Díaz. Este es muy posible hermano del Alonso Hernández de la Barba, que está ya residente en la Puebla, ¿no? ¿Por qué? Por la fecha de 1560 no puede ser su padre. ¿Por qué? Porque el otro nace por el año de 1520. Entonces, a menos de que haya sido un Barba sobrehumano, ¿no? Y continúa con Diego, hijo de Hernando y de Catalina. Catalina, hija de Hernando o Hernán. Y así sucesivamente toda la cantidad de barbas que iban saliendo los recopilé en este libro, el cual, vuelvo a insistir, lo hice como para terminar. Dije, termino la investigación haciéndolo así hasta que nazca algo nuevo. Y lo nuevo que sale me lleva lejos de Guadalcanal, para mi sorpresa. Y ya digo, San Salvador de Jalostotitlán, obviamente. En la villa de Guadalcanal residió una familia que llevó el apellido Rubio, y aquí agrego, ¿no? Y dice, con los compuestos similares al apellido Barba. Rubio y García, González,
y hasta Florida, ¿no? En Guadalcanal. Y es por eso que es muy posible que ya sea doña Catalina González o Francisco Gutiérrez tuvieran algo que ver con los de Guadalcanal, puesto que existe la posibilidad, más que nada porque cuando tú ves que ellos son los viejos pobladores, Francisco Gutiérrez y María y Catalina González, tú ves ellos son los viejos pobladores, muy bien, pero los ves tú que llegan unos González de Hermosillo y unos Muñoz de la Barba, que muy posiblemente los Muñoz de la Barba eran de Guadalcanal y los González sí eran de Guadalcanal, y se casan con las hijas, lo que significa es que ya se conocían, porque usualmente no dejabas casar a las hijas con personas que no eran de tu mismo linaje o de tu misma procedencia por la pragmática que se utilizaba, y aparte se casaban por clase. No nomás era de que, hola, ya llegué, yo soy español. No, no bastaba ser español, tenías que ser de la misma clase o tenía que tener las mismas familias. Por eso, los loquitos que creen que la gente en los Altos, por ejemplo, se casaban porque todos eran judíos y por eso se casaban entre parientes, están enfermos y no saben de historia. Por eso caen en conclusiones burras, pero no les vas a poder ganar. No les vas a poder. Les puedes poner y contemplar todo eso, pero no les vas a poder ganar. ¿Y qué quiere decir? Que es muy posible que estos en Guadalcanal hayan tenido sangre conversa. Muy posible, muy posible. De una manera o de otra. Guadalcanal estaba hirviendo de conversos y estos muy posiblemente tenían alguna abuela o abuelo o algo que eran conversos, sin duda, ¿no? Y aquí ya hablo acerca de doña Ana González Florida, lo que dice la primera, ¿no? Porque la madre de ella se llamaba Catalina González y esta se llamaba Ana González Florida. Y aquí dice, no solo con los títulos tan legítimos, sino con el privilegio de hija de Francisco Gutiérrez y Catalina González, su mujer legítima, primeros pobladores del dicho valle de Jalostotitlán. El privilegio de ser viejo y primer poblador en un lugar como Santa María de los Lagos, el valle de Jalostotitlán, te daba la hidalguía de gotera. O sea, allí nomás tus chicharrones tronaban, ya eras tú el que podía llevar a cabo gobierno y cabildo. Y aquí aparece Francisco Gutiérrez Rubio y doña Catalina González Rubio. Sus hijos, Catalina González de la Reguera, Ana González Florida, Miguel Gutiérrez, Francisco Gutiérrez, Diego González Rubio y, en cierta forma, María González, la que se dice que fue mujer de un tal Carlos Muñoz de Aceves, el cual no poseo evidencia y no la puse. Dije, bueno, no. Y aquí, con este contexto, en mis investigaciones, agrego lo siguiente, ¿no? Que desde el siglo XVII ya se tenía perfectamente esclarecidos los linajes y la sociedad, aunque regida en sus dos repúblicas, ¿no? Y en estas una alta y una baja esfera. Las declaraciones como la siguiente serían usadas no solo para distinguirse entre calificados y no calificados, sino para justificar sus dispensas matrimoniales, ya que era muy difícil sostener una sociedad que llevaba en su mayoría matrimonios de iguales. Y ahí dice, y también ha sido y es costumbre de esta jurisdicción, habla de Santa María de los Lagos y San Salvador de Jalostotitlán, y de todos nuestros progenitores, que los hijos de esta jurisdicción casen dentro de ella por el ilustre que de ello resulta a la conservación y continuación de la esclarecida y conocida nobleza entre los linajes, no nobleza alta de condes y de marqueses, la nobleza que te da el comportamiento cristiano que ellos resaltaban. Esa es la nobleza, la verdadera nobleza, ¿no? La honradez. Y solo de esta suerte han observado siempre el desposarse, a que es lo siguiente, o sea, que se casaban nada más entre iguales. Y así,
Y yo aquí ya hago una hipótesis, hablando acerca de los tres posibles linajes, los González Rubio, o los González Florida, los Muñoz de la Barba y los González de Hermosillo. Al ser casi un hecho que estos tres linajes tienen origen de Guadalcanal, es obvio pensar que desde esa villa, desde Guadalcanal, ya tenían conocimiento mutuo y vínculos familiares y políticos, así como de sangre, y una vez establecidos en el Valle de San Salvador y Jalostotitlán, continuaron su enlace a través de matrimonios una y otra vez, hasta ser parte de los linajes viejos, pobladores y más numerosos que adornaron las feligresías con su hidalguía rural, honradez y nobleza, que fue precisamente lo que sucede con estas familias. Y aquí, digo, doña Catalina González de la Reguera, hija de Francisco y Catalina González Rubio, y de su legítimo marido, Francisco Muñoz de la Barba, nacen 11 hijos. Doña María Rubio Circa nace por el 1621, basado en el padrón de la gente de Jalostotitlán de 1649. Doña Ana González de la Barba, el 24. Doña Isabel García, en el 26. Doña Catalina Rubio, en el 29. Doña Josefa Muñoz de la Barba, en el 31. ¿Okay? Don Francisco Gutiérrez de la Barba, en el 33. Doña María Muñoz de la Barba, el 35, y fallece en el 71. Don Benito Muñoz de la Barba, en el 37. Doña Francisca Muñoz de la Barba, en el 39. Don Luis Muñoz de la Barba, en el 44. Y por último, el peque de la casa, José Muñoz de la Barba. Y así quedan los hijos, literalmente, de esta pareja. Así quedan. Y ya aquí, a partir de eso, es cuando inicio la supuesta posibilidad, ¿no? Que ahondo en esto sobre el posible origen de o la posibilidad de que existía un Francisco Muñoz de la Barba antes de el geniarca que muere en 1667. Y esto lo contemplé desde que hice el tercer tomo de Los de la Villa de Guadalcanal con el nombre de la Barba. Y dice, agregué la siguiente nota sobre un documento que declara que en el año de 1571, un don Francisco Muñoz de la Barba recibió una merced de tierras en la cañada de Santana, en la feligresía del pueblo de San Salvador de Jalostotitlán. Y la nota de pie que agrego en mi libro dice lo siguiente, ¿no? ¿Por qué dice lo siguiente? Porque cuando encontré eso, se lo paso a mi amigo Sergio Gutiérrez Martín. Y él, pues, me dice, no, dice, esa merced de tierras ya está dada a Alonso Riquelme Severinos y debe de ser un error. Y así quedó. Yo dije, bueno, Sergio está súper embebido en esto de las tierras, lo más probable. ¿Por qué la retomé después? Porque dije, más vale darle una segunda vuelta al asunto. Y eso fue lo que hice, ¿no? Dice, mi amigo y colega don Sergio Gutiérrez Martín en su libro de Mercedes hace una lista de los propietarios de Santana, ¿no? Basó la información del primer propietario en el expediente fechado de 1801, que él encontró y dice lo siguiente. Y pasándonos al medio sitio para ganado menor nombrado Santana, me presentó don Felipe Padilla un título del mismo sitio para ganado menor y 2 caballerías de tierra, dado en Guadalajara el 26 de junio de 1771 por los señores oidores de la audiencia real de este reino, que lo fueron don José Contreras, el licenciado Mendiola y el licenciado don Juan Orozco, hermano del gobernador, ¿no? Don Jerónimo de Orozco, ubicado entre los pueblos de Tecualtitlán, Cuautla, que hoy es San Miguel de los Alcalanes, entre un arroyo que viene a dar al río de Tecualtitlán,
a favor de Alonso Riquelme, cuyas diligencias practicó Hernando Martel, alcalde mayor de la Villa de Lagos, incluyendo unas medidas que practicó don Sebastián Manzano de la Peña. Ese fue mucho después. Y Sergio agrega los dueños o las posesiones de esta tierra en la siguiente forma. Obviamente, esto es él cayendo en conclusión. Después me lo dijo él. Bueno, esto yo caigo en conclusión. No lo especifica en su libro. No sé por qué, pero a mí me lo dijo. Bueno, esto es yo ya en una forma de esto es lo que dicen los documentos e hipótesis, ¿no? Porque tal pareciera como si fuera, esta es la ley escrita en piedra, pero no, existe la posibilidad de que en medio de esta hubiera habido otro o así sucesivamente. Y vamos a ver por qué. Y eso mismo me lo dijo Sergio. En el 71, don Alonso Riquelme Severinos, en 1600 y pico, antes de 1630, don Juan González de Hermosillo, y luego don Martín Díaz de Guzmán, y luego vuelve a don Francisco Muñoz de Hermosillo, hijo de este, o hermano de este, y luego el presbítero, que era hijo de este, y luego Juan Muñoz de la Barba y sus hermanos, y por último Sebastián de Romo de Vivar. Ahí está, estamos bien. Y él ya en su libro, y aquí en este libro, yo desgloso cuáles eran las notas por las que cayó en conclusión Sergio, ¿no? Y ahí las declaro y las exponemos. Ok. Pero ahora sigue la mía, ¿no? Y luego ya comento yo. Si bien don Sergio Gutiérrez Martín, al realizar las investigaciones para su libro, no tenía noticia del otro documento que yo encontré, también fechado en 1801, donde se hace mención la otra merced de tierras a don Francisco Muñoz de la Barba, obviamente no sabía cómo es que estas tierras llegaron a manos de Juan Muñoz de la Barba y sus hermanos, ya que es precisamente este expediente el que devela esta información y sigue de la siguiente forma. ¿A qué voy con eso? Sergio no sabía, él asumió por la evidencia del documento que tenía que las tierras terminan en 1720 con Juan Muñoz de la Barba, pero obviamente aquí no ni especifica ni sabía cómo es que pasan. Podrían haber pasado por venta, podrían haber pasado por dote, herencia, las pierdes, se las dan a otros, no sabe. Él nada más nombra quiénes eran los que en esos años eran los dueños y atínale a la sucesión. ¿Ok? La razón por la que hizo eso es su razón, ¿no? O sea, él tiene su razón por qué hizo eso. Y ya agrego yo lo que ya empiezo yo a desglosar. Y en consideración a que no hay constancia de que Falcón midiese el terreno de Santana, esto es parte del documento que yo encuentro, tan precisamente necesario para la averiguación de los huecos que se solicitan como colindantes con aquellas tierras para entregarles sus mercedes, exigí sus títulos, que me exhibieron con 2 cuadernos. Desde aquí ya inicia una de las primeras cosas curiosas. 2 cuadernos para ver los títulos de Santana. En el otro, como bien ven, aparece Francisco Padilla y demuestra una merced de tierra. ¿Ok? Y aquí aparece el uno, don Juan José Romo, y el otro, don Francisco González. Y aquí ya son 2 personas diferentes. El otro era Francisco Padilla. ¿Ok? Que el primero consta dicha merced de Santana, perdón, de un sitio de ganado menor y 2 caballeres de tierra exactamente, dado por la Real Audiencia de este reino de la Nueva Galicia en el año de 1571, el 26 de junio, exactamente, a favor de Francisco Muñoz de la Barba. Cambia el nombre, ¿no? La cual merced con el nombre de la cañada y estancia de
José Muñoz de la Barba, que midió en 1695. Y ya me regreso a lo que Sergio pone. Aquí Sergio tiene como que el presbítero es el dueño de las tierras en el 43. Y luego, hasta 1720 no hay nada. Y ya vimos que esa era la cañada de José Muñoz de la Barba. Nombre de la cañada y estancia de José Muñoz de la Barba midió en 1695 don Sebastián Manzano de la Peña, juez de medidas de este partido de Jalostotitlán, por nombramiento del señor licenciado don Francisco Feijo Centellas, del Consejo de Su Majestad y oidor de la Real Audiencia de Guadalajara, juez privativo, superintendiente de medidas y composiciones de tierras de este reino de la Nueva Galicia. Y el otro cuaderno me exhibió dicho Francisco González, en el que corre un título de merced librado en la ciudad de Guadalajara el 7 de febrero del año de 1721 por el señor doctor Pedro Malo de Villavicencio, oidor decano de la Real Audiencia de este reino de la Nueva Galicia. Bueno, nos brincamos para no darles tantos títulos a estos gallos. A la cual merced se libró a favor de, efectivamente, Juan Muñoz de la Barba. Estamos hablando de que esas tierras ya pertenecían a José Muñoz de la Barba. Está hablando de los huecos que se le da la merced a Juan Muñoz de la Barba, de un terreno en Santa Ana que ya pertenecía a ellos mismos. ¿Okay? Y aquí lo vuelve a decir, al lindes de la cañada de la estancia de José Muñoz, alias Santa Ana, ya que ya queda hecha mención y que exhibió Romo al lindes de las tierras de la Ciénega de Arrona, Nacaspiloya, El Potrero y Tecualtitlán. Complicadísimo, ¿no? También da las medidas y dónde estaba, abajo de los cuales vestigios un arroyo entre los pueblos de San Miguel y Tecualtitlán, de los cuales vestigios abajo de ellos corre un arroyo. Ahí es donde estaba la cañada. Y curiosamente, el padre Gutiérrez Alvicio, tiempo atrás me contactó y bueno, nos contactamos, ¿no? Yo le hablé y me menciona acerca de que Juan Muñoz en 1591 recibe tierras, las cuales después pasan a José Muñoz de la Barba y a los cuñados o lo que sea, y mencionándome que si no había relación, y yo, posiblemente, es que estamos hablando ya de más de 100 años de distancia, de posesión de uno a otro. Entonces, en esos 100 años, ¿qué pasó? Las heredan, las venden, las rematan, las pierden. O sea, es muy complicado. O sea, se pone muy complicado. Si me preguntan a mí, se pone muy complicado. Entonces, con todo esto, existe la posibilidad de que, como bien me lo dice mi estimado amigo don José de Jesús Ortega Martín, alias El Simio, cronista emérito de San Miguel el Alto, cual mando saludar, cuando le explico yo todo eso, me dice: ya analicé tu investigación y descubrimiento. Todo indica que el sitio de Santa Ana estuvo dividido en dos partes desde el principio, otorgándoles la merced el mismo día, año y fecha. A Riquelme se le otorgaron medio sitio de la Cañada al sur, en lo que hoy abarca la actual comunidad de Santa Ana, y a Muñoz de la Barba, en 1571, de la Cañada al norte, que este medio sitio colindia con la actual carretera que conduce a Tecualtitlán. Hasta ahí dejo eso para no entrar en mucho más, porque es una cosa muy complicada, incompleta. Me quedo con las dos opiniones de tanto de Sergio como de Simio, porque fue parte del debate, ¿no? Entonces, y ya nomás acabo cuando yo digo, y bueno, y continúa él diciendo, ¿no? Que Sergio dice, en mi opinión, que Santa Ana, alias La Cañada o estancia de José Muñoz de la Barba, se mercedó
Alonso Riquelme Severinos en 1571 y no a Francisco Muñoz de la Barba. O sea, él está una opinión, ¿no? Creo que es un error de traslado donde hace referencia a Francisco, porque en otro documento que dice que se mercedó a Alonso contiene detalles que tuvieron que salir del documento original que se expidió de la Audiencia Real en 1571, ¿no? Y aquí agrego lo que dicen los dos documentos, y ya vamos a ver, ¿no? Dice, en el de don Alonso Riquelme Severinos dice lo siguiente: entre los pueblos de Tecualtitlán, Cuautla, que hoy es San Miguel de los Alcalanes, entre un arroyo que viene a dar al río de Tecualtitlán. Y en la de Francisco Muñoz de la Barba dice, abajo de los cuales vestigios de un arroyo entre los pueblos de Tecuatitlán, de los cuales vestigios abajo de ellos corre dicho arroyo. Y este es a dónde va a dar el río y este es donde corre el río. ¿Puede ser lo mismo? No. Bueno, esto yo lo agregué porque se me hizo una fascinación, ¿no? Y digo, ¿qué tal si don Sergio hubiese encontrado el expediente donde se dice que fue don Francisco Muñoz de la Barba el que recibe las tierras de Santa Ana en el año de 1571? ¿Tomaría ese expediente como verdad absoluta, de igual forma que el que menciona a don Alonso Riquelme Severinos? ¿A qué voy? Yo le pregunté a Sergio, le dije, bueno, Sergio, tú encontraste el de Alonso Riquelme Severinos, lo agregas en tu libro, te casas con él. ¿Qué tal que hubieses encontrado el de Francisco Muñoz de la Barba y haya sido después que sale el de Alonso Riquelme Severinos? ¿Cuál de los dos hayas tomado en cuenta? Pues por supuesto que el que te encontraste es tú, por eso, o sea, no hay problema. Y ahora vamos, esto es todo en el beneficio de la duda, Sergio, de que digamos que él tiene la razón y digamos que nunca existió un Francisco Muñoz de la Barba. Y aquí ya es donde yo acabo lo siguiente, ¿no? Y yo pongo, en el caso dado de que en 1571, don Francisco Muñoz de la Barba, el viejo, porque debió de haber nacido mucho, mucho más antes de 1571, haya sido el que recibe las tierras, a diferencia de que Sergio pone a Alonso, y que de esas tierras de este Francisco el Viejo pasan a el geniarca, que sería mi geniarca, Francisco Muñoz de la Barba, y en vez de Juan González de Hermosillo, y ya de él pasan a su hijo, por la lógica del universo, en 1695, a diferencia de que se las tenga que pasar a un Martín Díaz de Guzmán. Se las pasas a un Martín Díaz de Guzmán para después volverlas al bachiller Juan González de Hermosillo. O sea, ¿qué tipo de trueques estaban haciendo? En vez de dejárselas a José Muñoz de la Barba y que sucedieran en su hijo, y no solamente en su hijo, sino en todos sus hijos y en Sebastián Romo de Vivar, que era yerno de José Muñoz de la Barba. Y este Francisco Muñoz de la Barba, el que fue alcalde de Santa María de los Lagos, que después en 1554 tiene las tierras. Y después suceden en todos los Romo y los González, que eran descendientes de José Muñoz de la Barba, el cual tenía esas tierras. ¿Me entiendes? Y aquí dice Juan Muñoz de la Barba, vecino de la jurisdicción, que somos dueños yo y mis otros hermanos de la hacienda de Santa Ana. O sea, bueno, me divertí haciendo este libro porque precisamente metí esta hipótesis con toda la documentación acerca de las mercedes de tierra, el documento paragrafiado, lo mejor que pude, y el documento original ahí, ¿no? Entonces, es una cosa que da gusto. Para la cosa histórica de los Muñoz de la Barba como dueños de las tierras de Santana, ¿no? Y aquí están los documentos originales, no más que chulada, tratándolos de dejar en la forma más clara y más bien para preservarlos como algo histórico de la familia Muñoz de la Barba, que tenía sus tierras en Santana,
Y ahorita me voy a pasar a algo bien importante porque se va haciendo largo y tendido el video y en una de esas lo voy a tener que hacer en dos partes. Sí, lo voy a hacer en dos partes y nomás voy a hablar acerca de estos Muñoz de la Barba de aquí de Santana y luego ya en un segundo video hablo acerca de los Muñoz de la Barba en San Antonio del Mezquite, en los cuales también hay mucho de qué hablar. Y una vez más, es esto todo en mi libro de Muñoz de la Barba, que hice en el 2017. No, 2024, perdón, estoy hablando de 2017 porque vi esto. Ay, qué curioso. Bueno, y aquí agrego eso. Santana de los Muñoz de la Barba. En el padrón y memoria de la gente de Jalostotitlán del año de 1649 y 1650 se documenta la casa y estancia de don Francisco Muñoz de la Barba a 2 leguas de la cabecera de Jalostotitlán. La ubicación exacta de su estancia no la sabemos. Es un hecho, no la sabemos. Sin embargo, después de analizar, como en hipótesis, minuciosamente todos los documentos con los que cuento de los Muñoz de la Barba, creo que es muy posible que efectivamente la casa y estancia de Francisco Muñoz de la Barba y su familia fue la Cañada de Santana. ¿Ok? La pista más importante, continuando con mi hipótesis, ¿no? Todo esto es una hipótesis. Para que esto sea posible, sería la misma información que se declara en los padrones a través de los años. Como el padrón de 1670, donde residen en la misma estancia don Benito Muñoz de la Barba, doña Ana Muñoz de la Barba, o González de la Barba, doña Josefa Muñoz de la Barba y doña Josefa Torquemada, posiblemente criada, ¿no? Para ese año de 1670 ya habían muerto sus padres. Francisco Muñoz de la Barba murió en 1667 y su mujer, Catalina González de la Reguera, en 1669. Entonces ya habían muerto los dos. Entonces ya vivían los que no estaban casados. Su hijo, don Luis Muñoz de la Barba, residía en su rancho. O sea, él ya aparece en el padrón como en su rancho, posiblemente en el contorno de San Antonio del Mezquite, puesto que dice nada más su rancho, ¿no? Y vivía con su esposa, doña Antonia Martín del Campo y López de la Cruz, y una esclava llamada Francisca. Su hija María Muñoz de la Barba ya estaba casada y residía con Agustín García de Hermosillo, con su servidumbre y esclavos. Su hija Francisca Gutiérrez de la Barba, igualmente casada y residente con su esposo Nicolás Ramírez de la Barba, su servidumbre y esclavos. Don Benito Muñoz de la Barba eventualmente mudaría su residencia a la feligresía de San Felipe de Cuquío, junto con la cual sería su mujer, doña Estefanía de Quesada y López de Lizalde. Y por último, don José Muñoz de la Barba, el cual casó con doña Catalina González de Hermosillo y Muñoz de Nava, hija, esta también es conocida como Catalina Ramírez de Hermosillo, hija legítima de Diego Ramírez de Hermosillo y Torres y de doña Luisa Muñoz de Nava y González de la Huerta. Su matrimonio se llevó a cabo en el pueblo de San Pedro de Teocaltiche el día 29 de mayo del año de 1668. Antes de que muriera su madre, ya cuando había muerto. Justamente un año después de la muerte de su padre y un año antes de la muerte de su madre. A partir del padrón y memoria de la gente de Jalostotitlán del año de 1672, en la misma estancia que reside José Muñoz de la Barba y doña Catalina González de Hermosillo, también ya residían doña Josefa Muñoz de las hermanas de José, doña Ana González de la Barba y doña Josefa Muñoz de la Barba. Ya residían en el 72, ya residen con su hermano. Tradicionalmente, al morir los padres, sus hijos solteros continuaban viviendo, si es que lo deseaban, en la casa de sus padres. En este caso, estas dos mujeres, cuando mueren sin casar. Y eventualmente las dos tienen hijos mostrencos, ilegítimos, y los dan como expositos.
porque no los pueden sostener, ya que como mujeres con, pues, que tenían privilegios como nobles o de las primeras familias, no podían llevar a cabo eso, ya que avergonzaban y manchaban el linaje, entonces las hacían que no podían tener a los hijos fuera del matrimonio. Tenían que dar, vámonos. Es muy posible, continuó, que la casa y estancia que fue, todo esto en opinión, de Francisco Muñoz de la Barba y Catalina González de la Reguera, al morir ellos en 1667 y en 1669 respectivamente, sus hijos solteros residieran en la Casa Grande, como se le puede decir. Esto explica la presencia de Benito, doña Ana y doña Josefa Muñoz de la Barba, aún solteros para el año de 1670, en la primera vez que están todos juntos. Hipotéticamente hablando, si la casa y estancia de Francisco Muñoz de la Barba y doña Catalina González de la Reguera fue la Cañada de Santana, sería muy posible que la merced de tierras que se mencionan hechas a ese Francisco Muñoz de la Barba de 1571 encaje perfectamente. Y aquí digo, porque es bien fácil de caer en la pregunta. ¿Cómo murió en 1667 si en 1571 recibe tierras? No. Se trata de un Francisco Muñoz de la Barba que nace por lo menos en el año de 1550. Y por promedio, ¿no? Entonces ya continuó. Si la estancia de la Cañada de Santana fue de los Muñoz de la Barba desde los años de 1571, explicaría el vínculo inmediato que se da con los tres linajes, unidos desde el principio en esta población tras la migración de españoles al pueblo de San Salvador de Jalostotitlán en las últimas décadas del siglo XVI. ¿A qué me refiero? A lo que estipulamos de la posibilidad de que los Muñoz de la Barba, los González de Hermosillo y los González Florida o Rubio fueran de Guadalcanal. Si desde 1571 ya hay un Muñoz de la Barba en Santana, están los Gutiérrez y llegan los González de Hermosillo, es por eso que se casan entre ellos inmediatamente y en primera mano. ¿Cómo? Los González de Hermosillo y los Muñoz de la Barba se casan inmediatamente con las González Rubio, digamos, o Gutiérrez Rubio. En la siguiente generación, los González de Hermosillo y los Muñoz de la Barba se casan entre ellos inmediatamente en la siguiente generación. Todo esto gracias a que eran de la misma clase, la pragmática era perfecta, encajonada ahí. Se puede decir que pues, nomás esa gente había. Sí, obviamente, ¿no? O sea, ¿es eso o irte a Guadalajara a casar? Bueno, perdón. Y aquí expongo un poquito más, donde aquí se habla del Real Patrimonio entre los sitios que llaman la Caspiloya, la hacienda de Caspiloya, la Ciénega, y el sitio que fue de Don José de la Barba, ¿no? Y ya, este es en el 1715, ¿ok? Y le dicen que fue porque pues ya estaba muerto, en 1715. Y aquí está su documento. Y vamos a ver ahora ya el fin de la hipótesis, ¿no? Entonces, resumimos. En todo caso, que esto sea verdad, Santana fue la estancia de Francisco Muñoz de la Barba desde un principio. La heredan sus hijos, se queda el menor, y de allí sigue la descendencia de los Muñoz de la Barba en Santana. Después, Juan Muñoz de la Barba deja a sus hijos ahí. Las hermanas de Juan Muñoz de la Barba que se casan con los Romo, los González y los Padilla de ahí, se establecen perpetuamente en Santana. Y después, la Santana de los Muñoz de la Barba, pues pasa a ser la Santana de los Romos, de los González, de los Padilla, como fue en otros casos que también comienzan en unos linajes y terminan en otros. Y aquí hablo acerca del parentesco que tenían todos ellos y que se sabía. Y esto es precisamente en una dispensa de Santana. Dice, no obstante los referidos
impedimentos que de dichos lleva de ambos parentescos, el que se iba a casar, exponiendo como expone por causas ser inevitable a los moradores de este pueblo de San Juan y su partido, los de Jalostotitlán y de la Villa de Lagos, haciendo efecto a lo que decían de que el casarse entre ellos para el ilustre de que de ello resultaba los linajes esclarecidos de la gente noble de la región. Dice, encontrar con persona que no estés encadenado y ligado en un vínculo de parentesco aún más estrechos. En 100 años después de esa dispensa de 1670, 100 años después, ya tenían el problema de que no había una persona de tu misma clase con la cual no estabas hasta las orejas de emparentado. ¿Por qué? Porque era inevitable. Y eso se daba en todos los lugares, no nomás aquí, Los Altos es el privilegio de tener estos documentos, que en otros lados no. Mis investigaciones me llevaron a esto, ¿no? Y ya dice, con persona que no estés encadenado y ligado con el vínculo de parentesco aún más estrechos, porque en 5 linajes de estas jurisdicciones, los que son el de los Martín del Campo, los de la Mota Padilla, los González de Hermosillo, los Muñoz de la Barba y los Márquez, todos se hallan injertados, eslabonados, encadenados, por cuyo motivo les es imposible al que intenta casar con otra persona de su igual calidad. Es imposible, era imposible. Si tenías de alguna forma ascendencia con un Martín del Campo, uno de la Mota Padilla, que son los Padilla, los González de Hermosillo, los Muñoz de la Barba, los Márquez, estabas súper encadenado de los linajes y tenías que dispensa. Y no eran gratis las dispensas. A diferencia de que mucha gente piensa, se dispensaba. No. Costaban. No solamente costaban, la investigación, todo era un proceso. Y aquí están los hijos de José Muñoz de la Barba. Juan Muñoz de la Barba, Catarina, María, Ana, Gertrudis y Juana. Y Francisco, Francisco es hijo de Juan. Hasta ahí. Ahí llegan. Y ya aquí, Ana Muñoz de la Barba casa con Ignacio González de Hermosillo, y ahí vienen los González que estaban ahí perpetuamente en Santana. Rosa María Muñoz de la Barba casa está con... ¿Con quién pongo que casa esta? Déjame ver, perdón. No, esta no la tengo que... Luguarda y Isidora nace en 1705. Doña Petronila Francisca Javiera Muñoz de la Barba casa con José II Macías Valadez. Gertrudis Muñoz de la Barba casa con Joaquín González de Hermosillo. José Nicolás Muñoz de la Barba casa con Josefa. Pero estos son... con razón, me confundí, perdón, mi culpa. Estos ya son hijos de Juan Muñoz de la Barba y de doña Mariana Padilla Dávila. Con razón, yo por un segundo dije, espérame, ¿por qué no aparecen los hijos? Bueno, entonces, ¿cómo quedamos? Quedamos en que es literalmente imposible para cualquier persona de esa región de Jalos, de Santana y todos esos lugares, o de San Juan y todo eso, que no estaba vinculado con esos 5 linajes, que podía casarse con otras personas. Imposible. Les era literalmente imposible. Entonces, como lo dije bien, aquí paro este episodio porque voy a tener que darle una segunda parte a lo que sigue de lo del mezquite. Y luego hasta en una tercera parte. Es que es tanto lo que hay ahí que hablar que por Dios, o sea, nomás quería suprimirlo todo en una hora del episodio, y a la última se hizo 1 hora 20 minutos. ¡Wow! Pues ni modo. Espero que les haya gustado, y el próximo episodio voy a tratar de continuar eso para tenerlo fresco en la mente, ya que pues se tiene que recordar.
Y le damos fin a este episodio y muchas gracias por estar conmigo. No se les olvide suscribirse, darle me gusta, compartir y ya estamos disponibles en Spotify. Y también no se les olvide unirse y darle me gusta a nuestra página hermana de Hidalgos. Hasta pronto.